¿Puedes hacer brujería si eres católico? Sí, y de hecho es algo gracioso porque en la religión se practica demasiado. Pero como te lo dije anteriormente, la iglesia católica tiene muchos rituales, por lo tanto es brujería. Y respondiendo... Oh, espera, muchacho. Hola, queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Me han pasado un video de un chico, el cual dice que un católico sí puede hacer brujería y que la misma iglesia católica practica la brujería. Vamos a ver el video y vamos a aclarar esto rápidamente. Y dice lo siguiente. Le hace una pregunta una tal Sophie. ¿Puedo hacer brujería de la buena si soy católica? ¿Puedo hacer brujería de la buena? Atención. ¿Puedes hacer brujería si eres católico? Sí, y de hecho es algo gracioso porque en la religión se practica demasiado. A la palabra brujería se le ha dado una connotación negativa, pero en realidad la brujería es la mezcla de prácticas y ritos que van fuera de las normativas religiosas. A ver, primero vamos a ver qué es la brujería. Atención. Tenemos un lenguaje, nos comunicamos a través de las palabras y por eso llegamos a entendernos. Si no hubiese un lenguaje que definiera esto, pues todo sería un relajo. Veamos qué nos da la Real Academia de la Lengua al respecto de la palabra brujería. Brujería, conjunto de prácticas mágicas o supersticiosas que ejercen los brujos y las brujas. Ok. Y si sabemos que en la iglesia no se puede practicar la magia, porque en ningún lugar dice el Señor practiquen la magia, más bien la condena, y tampoco se practica la superstición, más bien es también condenada por la iglesia, son prácticas que se alejan de la fe, de la religión, ¿no? Así que la brujería no tiene nada que ver con la iglesia católica. Hasta aquí solamente en cuestión lingüística, puramente natural de la lengua, pues no hay ninguna acepción que nos permita a los católicos practicar esto, porque se practica aquí magia y superstición. Entonces, no tiene nada que ver por ahora. Vamos a continuar viendo y luego vamos a apoyarnos en algo mucho más católico, que es solamente la Real Academia de la Lengua, que inclusive ni ella misma lo permite. Me refiero a esta práctica dentro de la religión. Seguimos aquí y dice lo siguiente. Pero como te lo dije anteriormente, la iglesia católica tiene muchos rituales, por lo tanto es brujería. Y respondiendo... Oh, espera, muchacho. Dice que la iglesia católica tiene muchos rituales y entonces eso es brujería. No, ahí solamente... A ver, vamos a ser muy benévolos con este muchacho y es que sencillamente tiene un error tremendísimo de términos. Ha entrado en una confusión total de los términos. La brujería no tiene que ver con un rito católico. La brujería no tiene nada que ver porque aquí se integra magia, supersticiones. Acá es una cuestión de fe, no en algo mágico ni en algo supersticioso, sino en un Dios que se ha revelado. Es algo propio de la religión. Es algo propio de la Iglesia Católica en el sentido de que Cristo ha revelado la forma, la manera. No somos supersticiosos. Tenemos una fe porque va acorde a la razón, acorde a la lógica. Justamente la superstición integra que aquello en lo que creo no tiene sentido, no tiene base racional. En cambio, la fe católica tiene todo un fundamento. Imagínate, se ha creado inclusive toda una filosofía al respecto de esto. Nosotros sacerdotes tenemos que estudiar filosofía. Y luego se ha creado toda una teología al respecto de la doctrina católica. Es decir, que tiene un fundamento racional, lógico, que inclusive se lo determina hasta científico, según los límites de la teología. Y uno llega a decir, la teología también es ciencia. Una ciencia divina, una ciencia relativa a la religión, a la revelación. Entonces, ahí sí más bien, digamos, ese chico tiene una confusión al respecto de esto en el mejor de los casos. Digamos que está confundido. Entonces él llama brujería a cualquier acto ritual. Pero no, es que hay ritos católicos, pero también hay ritos satánicos, ritos mágicos, ritos supersticiosos, ritos de brujería. Entonces, sí, digamos que ahí está la cuestión por ahora. Vamos a ver qué más. Respondiendo a tu pregunta, sí puedes. Yo en su momento llegué a asistir a varios grupos religiosos dentro de la iglesia católica que digamos que hacíamos cosas que igual y no se hacen en misa. Nada malo, simplemente cosas espirituales. Así. A ver, entonces yo creo que él está bien confundido, ¿no? O sea, para él, digamos, rezar el rosario es brujería, porque no es parte del rito católico de la misa, pero como se reúne con un grupo católico, con jóvenes, y seguramente rezaban el rosario, entonces él dice, eso también es brujería. Porque es un rito
que no es dentro de la misa. Entonces todo lo que está fuera de la misa para él es como brujería. Entonces sí, yo creo más bien decirles que no sean tan duros con él. Al parecer es una cuestión de confusión. Para todos, para que quede claro, esto que se realiza fuera de la misa no es brujería. Esto es oración. El Señor enseñó a orar. Solo faltaría que él mismo diga, el Señor hizo brujería, porque él en el huerto rezaba, Padre, aparta de mí este cáliz. Quizá para él eso también es brujería, porque está fuera de la misa y está rezándole a Dios o haciendo un acto espiritual. Pero la brujería evidentemente es algo más, que ya vamos a verla a continuación. Espirituales. Así que sí, sí puedes. Pero dime, ¿qué otra prueba espiritual tienes? Déjamelo saber en comentarios. ¿Qué otra qué dice? ¿Qué otra prueba espiritual Espiritual tienes. Déjamelo saber. tienes? Prueba. Quizá pregunta. Pero por favor no le hagan preguntas espirituales a este muchacho. Ahí sí tienen que tener un poco de cuidado porque le falta formación. Al parecer está bien confundido sobre esto. Espero que nadie se confunda. Creo que cualquier persona nota la diferencia. Brevemente vamos a fundamentar esto por si acaso hay alguien que todavía anda diciendo por ahí, no, pero es que es magia o brujería blanca o algo parecido, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado que hasta en las cosas más aberrantes espiritualmente hablando se intenta colar en la religión, en el cristianismo, en la Iglesia Católica, a través de formas un poco más mermadas, un poco más decoradas, como si no fuera tan grave, ¿no? Es como decir, no es una mentira blanca, una mentira buena, suelen decir. Así también hasta la propia brujería, la propia magia, a veces la presentan de esa manera. Es que es buena, es blanca, no vamos a hacer daño a nadie, ¿no? Horrores. Atención. Tenemos aquí el libro del profeta Isaías, capítulo 19, versículo 3, y dice, se trastornará el espíritu de Egipto en su interior, porque está hablando de la entrada de Dios en Egipto, y sus planes anularé, dice el Señor. Consultarán a los ídolos, a los brujos, a los nigromantes y a los adivinos. Es decir, que hace alusión justamente a aquellos actos y ritos espirituales que hacía Egipto, pero no en relación al Dios verdadero, sino a sus creencias, a sus ídolos, a sus demonios. Entonces por eso consultarán a los ídolos, a los brujos. Es decir, que esto es algo contrario a Dios. También tengo otra cita bíblica, sobre todo para los hermanos protestantes. Yo sé que ellos también ven mis videos, entonces quiero utilizar la Reina Valera para que ellos también lo confronten. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Pero aquí se utiliza el término justamente Anam, ¿no? Es este que está aquí, o la raíz de Anán, ¿no? Aquí se dice Anán, raíz que dice adivino, agorero, hechicero, mirar, observar, haciendo alusión a algo más allá de lo natural, ¿no? Es practicar magia. Entonces eso también está condenado por la Sagrada Escritura. Aquí en Deuteronomio 18:10 ya hay muchos más textos bíblicos, solamente les presento dos como modelo, el de Isaías y ahora el de Deuteronomio. Entonces aquí dice, su hija en fuego, adivinador de adivinación, aquí dice el brujo, ¿no? Ni sortílego, ni hechicero, no hay que consultarlos. Aquí luego ya está la transliteración, pero aquí está en cambio la traducción literal, que tiene que ver con la brujería. Luego tenemos también aquí este documento de la Didache. No sé si han escuchado esto, es un documento que algunos datan a finales del siglo I, ¿sí? Siglo I después de Cristo. En el capítulo 5 nos dice lo siguiente: he aquí el camino que conduce a la muerte, y menciona muchas cosas, y entre ellas dice la idolatría, la práctica de la magia y de la brujería. Entonces, si ese chico ve este video, que quede muy claro que tanto la Sagrada Escritura como también los primeros cristianos católicos decían que lo que lleva a la muerte es la brujería. Y el mismo catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que rige a los católicos, pues dice, todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretenden domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Inclusive cuando a veces dicen no es tan grave, ¿no? Porque no queremos hacer daño. Y por eso aquí la Iglesia Católica continúa. Esas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. ¿Sí? Si no tienen la intención de dañar a otro, igual son condenables. Pero dice son más condenables cuando todavía más quieres dañar.
Es decir, que ambas formas, tanto intentar dañar como no dañar, pero practicar la brujería, la magia o la hechicería, pues esto es un pecado muy grave, porque va en contra de la virtud de la fe. Y como decía Santo Tomás de Aquino, es de los pecados más graves cuando atentan contra tu fe. Esto es evidente porque nos aparta de Dios. Es algo muy fuerte. Inclusive que a veces tiene repercusiones espirituales a nivel de abrir puertas a ciertos espíritus que pueden actuar. Pero al parecer, en cambio, este chico ha tenido una confusión solamente, al parecer, y él cree que cualquier acto espiritual que sea fuera del rito católico de la misa, por ejemplo, eso ya es brujería. Entonces entiendo que él no ha practicado brujería. Entiendo que no, que él se ha reunido con los católicos y ha hecho un momento de oración. Esperamos en el mejor de los casos. Si se puso a hacer brujería, eso sí es un pecado. Y sábelo y sépanlo todos ustedes, eso está condenado tanto por la Iglesia Católica en su magisterio, en el catecismo, está condenado por los primeros cristianos y está condenado evidentemente por la Sagrada Escritura. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.